Hola hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo. Mi nombre es Victoria Contreras, soy cristiana, hija de Dios, adoptada por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacida de nuevo de agua y del Espíritu Santo. Además, soy servidora del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y como cada semana vamos a continuar con el discipulado de la sana doctrina espiritual, con el título de la prédica que se titula esta semana El reino de Dios se ha acercado, tema 44. Primero que todo voy a realizar una oración para continuar con la prédica. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, me presento delante de usted con mi cuerpo espiritual, nacido de nuevo de agua y del Espíritu Santo, para arrepentirme, para renunciar a los apetitos de la carne y los pensamientos en este cuerpo carnal, sabiendo, mi Señor Jesucristo, que mientras estamos en esta carne estamos ausentes de usted y que carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Y me arrepiento de todo pecado que he cometido, en palabra, en hecho, en pensamiento, consciente, inconscientemente, voluntario, involuntariamente, pasiva y activamente. Renuncio a todo mal, a todo demonio, a todo espíritu inmundo, Satanás, y le pido su perdón, su misericordia. En su nombre, mi Señor Jesucristo. Además, yo testifico que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Mi Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Mi Señor Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo describe la sana doctrina espiritual, como es su cuerpo espiritual, resplandeciente y lleno de poder. Tiene en su diestra las 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Mi Señor Jesús es el juez de vivos y muertos, y el reino celestial de Dios está compuesto primeramente por nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, y a su diestra está sentado mi Señor Jesucristo. Y el reino celestial de Dios lo componen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos y todo lo que está descrito en su palabra, mi Señor Jesucristo. Y esto yo lo testifico en esta hora, porque para usted sea la gloria y la honra en su nombre, mi Señor Jesús. Amén. En el nombre de mi Señor Jesús, entonces, estaríamos ya en el tema 44 de esta entrega de la palabra de salvación que lo da nuestro Señor Jesús a través del discípulo Marcos, capítulo 1, versículo 15, donde nuestro Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a este mundo. Arrepentíos y creer en el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús, por su palabra. Amén. En el nombre de mi Señor Jesús, entonces, nuestro Señor, nuestro Salvador, Salvador del mundo entero, en este versículo, en el capítulo 1 del discípulo Marcos, del Señor Jesús, ¿cierto? Hay que nombrarlo de esta manera, hermano. ¿Por qué? Porque hay que aclarar eso, ¿ya? Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que nos enseña, ¿ya? ¿Por qué? Porque Marcos, mundialmente, por testimonio, ¿ya? Se ha dicho que Marcos era apóstol del Señor Jesucristo, ¿ya? Y no, Marcos no era apóstol, ¿ya? Igual que Lucas tampoco era apóstol del Señor Jesús. Y hay que aprender textualmente, como dice nuestro Señor Jesús, para salir del reino de las tinieblas, ¿ya? Nosotros, ¿por qué? Porque eso también es una obra del reino de las tinieblas. Por ejemplo, ponerle San Marcos, ¿ya? Es otra obra del reino de las tinieblas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se llama San, sino se llama discípulo Marcos de nuestro Señor Jesús, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? A través, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacían la compañía a los apóstoles, ya del apóstol Pedro, de nuestro Señor Jesús y del apóstol Pablo. Igual que el discípulo Lucas, que él anduvo con el apóstol Pablo, y ellos eran, por ejemplo, el discípulo Lucas era médico, ¿ya? Y era médico y del apóstol Pablo, y estos dos tuvieron el privilegio, tienen el privilegio de estar en la Biblia, o sea, están autorizados por Dios para que estén en la Biblia para siempre, ya para que el mundo, los habitantes del mundo y los seres humanos del mundo
puedan oír y hacer lo que el Señor Jesús enseña a través de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque un discípulo también es el que aclara, ¿cierto? Un discípulo aprende de su maestro, en este caso un discípulo aprende cuando no estaba el Señor Jesús en el mundo, ¿ya? Cuando no estaba el Señor Jesús en este mundo, el discípulo aprendía de los apóstoles del Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles. Ya, los apóstoles eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién era el Espíritu Santo de Dios? Nuestro Señor Jesús mismo. Y para que sea discípulo de los apóstoles del Señor Jesús, tenían que los apóstoles del Señor Jesucristo ungirlos a ellos, ungirlos, ya imponiéndole las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor Jesús textualmente. Entonces le traspasaban el Espíritu Santo a través de imponer las manos, ya que Dios también, a todos los que Dios llamara, por ejemplo, para que fuera discípulo. ¿Por qué? Porque tiene que llamarlo Dios, ¿ya? Y eso los apóstoles lo sabían, ¿ya? Aquel que ya lo llamaba, ¿ya? Los llamaba para que fueran discípulos de ahí, y de ahí los demás cargos. Por ejemplo, profeta, evangelista, maestro de la palabra, misionero, todo lo que sale en esos cargos eclesiásticos que existen, ¿ya? Pero tienen que ser en orden, conforme a lo que Dios ordena a través del Nuevo Testamento que Dios ordena. Ya Dios nos ordena de esta manera a nosotros, para que nosotros seamos salvos, ¿ya? Cuando nosotros le vamos obedeciendo a Dios por intermedio del Señor Jesús, entonces tenemos que obedecerle, ¿ya? Porque tenemos que obedecerle lo que Dios dice por intermedio de nuestro Señor Jesús, porque nosotros somos rebeldes y contradictorios a la palabra de Dios. Nuestro cuerpo de carne y sangre, somos rebeldes y contradictorios a la palabra del Señor Jesucristo. Y contendemos con la palabra del Señor Jesús, y cada uno en su nivel. Por ejemplo, ya por dar un ejemplo, que está completamente fundido en rebeldía y en contradicción, ¿cierto?, a la palabra del Señor Jesús, hasta que está luchando, ¿ya? Ahí por salir de eso. Ya hay otros que ya han salido también y quedan todavía, por ejemplo, ahí algunas manchas de rebeldía, porque dice la palabra también que no tenga mancha ni arruga uno. Entonces nosotros tenemos que saber nuestra condición humana y tenemos que saber que a través de la palabra del Señor Jesús, ¿cierto?, que tiene que ser así, porque nuestro Señor Jesús fue el que venció el pecado y lo venció, haciendo el bien. ¿Y cuál es el bien? Haciendo, ¿cierto?, lo que habla en su palabra, ¿ya? Y hoy día, ¿cuál es el bien? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis. Ese es el bien, ¿ya? Para que usted aprenda y separe, ¿ya? Para que usted aprenda y ordene sus pensamientos, ¿ya? Pero usted nunca tiene que olvidarse usted que uno es rebelde y contradictor, porque su cuerpo de carne así lo puede comprobar usted, así, es así, y uno lo puede comprobar, ya en cualquier cosa. Uno es rebelde y contradictor a la palabra del Señor Jesús, hermano, ¿ya? Ni siquiera hablar de otro tema, de otros tipos de las cosas de la vida secular en el mundo, ¿ya? Porque ahí uno es recontra, rebelde y contradictor. En cualquier cosa, hermano, se manifiesta la rebeldía, ser contradictor en cualquier cosa en el mundo, ya en las cosas seculares. Cuando uno anda por las calles, va a comprar, está en su casa, cuando está, por ejemplo, con la gente, está claro, ¿ya? Y ahí tiene que aprender usted. Y esto es casa por casa, persona por persona, cristiano por cristiano y creyente en Dios, ¿ya? Y también a los que no creen en nada en el mundo, tienen que aprender también para que sean salvos, porque el Señor Jesús es el Salvador del mundo entero, ¿ya? Y lo que tiene que aprender, ¿cierto?, es que nuestro Señor Jesucristo en su palabra, eso es lo que usted tiene que aprender, lo que nuestro Señor Jesús enseña en su palabra.
y nos enseña la voluntad y los pensamientos de Dios, ¿ya? Y los ordena a nosotros, a los seres humanos, que nosotros le pongamos oído y hagamos lo que dice, ¿ya? Es una orden, ¿ya? Y es donde hay un hilo muy finito que nosotros constantemente cortamos ese hilo, ¿ya? Es un hilo muy finito, ¿ya? Entre el pecado y el que no está pecando, entre nosotros, ¿ya? Y nos podemos mantener muchas veces sin pecados, horas sin pecar o días sin pecar, pero de repente cortamos ese hilo nosotros y pasamos al pecado. Y ahí está todo centrado por la rebeldía y la contradicción que tenemos nosotros como seres humanos carnales. ¿Y por qué es así? Porque nuestro cuerpo de carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Y eso lo dice claramente nuestro Señor Jesús a través del apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 15. Ya lo dice claramente. Y ahí, en esas partes, ya, por eso es porque no hereda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no lo tiene anotado en los libros de la vida a nosotros, a los seres humanos, ¿cierto? A este cuerpo carnal, ya de nosotros. No están anotados para que seamos salvos nosotros. El que venció su cuerpo de carne y sangre fue nuestro Señor Jesús, y por eso se constituyó autor y consumador de un nuevo pacto, autor ya entero de lo que dice, ¿cierto? Desde el apóstol Mateo, Apocalipsis, y él lo terminó. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya ahora centrarlo en una palabra, que es obediencia. ¿Ya a qué? A una orden. ¿De quién? De Dios. ¿Y por qué? ¿Por quién? Por intermedio del Señor Jesucristo, ¿ve? Entonces tiene que aprender y a ordenar. Todo lo que el Señor Jesús no dice es pecado, ¿ya? Y si nosotros hacemos cualquier cosa que el Señor Jesucristo no dice en su palabra, desde el apóstol Mateo Apocalipsis, es pecado. Y uno es contradictor a Dios y se manifiesta en lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Desobediencia, ¿cierto? Quiere decir que nosotros no nos estamos... eso es desobediencia, eso es pecado. Y hermano, Dios no nos está pidiendo que nosotros seamos grandes personas destacadas en el mundo. Que andemos, por ejemplo, en radios, que andemos como grandes personas destacadas en el mundo, que andemos rodeados de guardias, donde hayan tantos predicadores en el mundo, que andan rodeados de guardias. Entonces, ahí andan las personas, y esas personas que andan así andan en pecado, ¿ya? Y eso que se está diciendo no es para condenarlo, se está diciendo lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿de quién tenemos que aprender nosotros? De nuestro Señor Jesús. Si no, no vamos a ser discípulos y no vamos a ser testigos y vamos a ser falsos discípulos y falsos testigos, ¿ya? Y vamos a ser amados por la gente, sí. Vamos a ser alabados por la gente del mundo, sí. ¿Y cómo vamos a ser alabados? Cuando la gente se acerca a escucharlo, diciendo la gente, vean las multitudes, por ejemplo, que hay, ¿ya? Eso quiere decir con los hechos, que la gente cree que uno le está diciendo, pero ¿quién conoce entonces el corazón de uno? ¿Quién conoce el alma de uno? ¿Quién conoce los pensamientos de uno? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, ¿de quién tenemos que ser discípulos y testigos? De nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y nuestro Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tenemos que aprender a ser así. ¿Y cómo podemos hacer eso nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer? Basado en una sola palabra, obediencia. ¿Ya? ¿Y quién es desobediente? Usted, hermano. ¿Ya? Yo también, hermano. ¿Y qué tiene que hacer uno? Aprender, ¿cierto? Lo que el maestro le dice, obedecer. Infórmese, ¿cierto? Nosotros tenemos, hermano, una página web que se llama www.cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com,
donde está la Biblia Reina Valera, revisión año 1960. Y está siendo desglosada, ¿cierto?, de pedacitos y trocitos, para que vaya meditando en cada una de lo que va diciendo y enseñando el Señor Jesucristo, ¿ya? Porque si no, no va a poder entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Jesús es del reino celestial de Dios, o sea, es de un ser celestial, no es palabra de un teólogo, de un historiador de la Biblia, no es por un gran gramatical, ya de alto conocimiento en cuanto a teoría, teología, historia, lo que sea, ya no. El Señor Jesucristo es un ser celestial y tenemos que tomarlo en ese contexto nosotros, porque por eso no hicieron lo que el Señor Jesús les dijo, ya, cuando Él estuvo en la tierra. No lo hicieron, ya. ¿Por qué? Porque lo desconocieron. ¿Y quién lo desconoció? Los conocedores de la palabra de Dios, ya, no el pueblo, porque el pueblo se acercó, aunque sea, como se dice, por los panes y los peces, ¿cierto? Llegaban a nuestro Señor Jesús. Los panes y los peces era porque el Señor Jesucristo hacía milagros, sanaba enfermedades, echaba fuera demonios, resucitaba muertos, le daba comida, ¿cierto?, a la gente, en fin. Todos esos milagros que Dios, ¿cierto?, por intermedio del Señor Jesús, lo hacía también. Pero espiritualmente, el Señor Jesucristo espiritualmente era Dios mismo, ¿ya? No carnalmente. Carnalmente no era Dios, nuestro Señor Jesús, ¿ya? No era Dios carnalmente, porque si hubiese sido Dios carnalmente, el Señor Jesucristo no podría haber validado el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto tenía que ser validado por un ser humano, ¿ya? De carne y sangre, ¿ya? ¿Para qué? Para que el ser humano venciera el pecado de Satanás y sus demonios, lo venciera haciendo el bien, no pecando, ¿ve? Pero dentro del Señor Jesucristo era celestial Él era Dios mismo. Entonces todas esas cosas tenemos que aprenderlas. Nuestro Señor Jesús entonces nos dice en la palabra central, ya, que es en la palabra clave en el capítulo 1, en el versículo 15 del apóstol, del discípulo Marcos. Primero, el tiempo se ha cumplido, donde las profecías de Dios hablan a través de los profetas de Dios, ¿cierto? Miles de años antes que Cristo iba a llegar al mundo. El Mesías iba a llegar al mundo, pero el Señor Jesucristo llegó a este mundo y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que no le conocieron al Señor Jesús, ¿ya? Y el Señor Jesús llamó personalmente, los llamó y los constituyó primero, ¿cierto?, a todos los discípulos. Y después después constituyó apóstoles. Ya por eso le digo, discípulo aprende del maestro, el discípulo aprende del maestro, y el Señor Jesucristo es el maestro, ya, y Él los llama a las personas ya comunes de este mundo, ya llamó, por ejemplo, a trabajadores en una cosa, otros que trabajaban en otra. Ya después el Señor Jesús, por ejemplo, en su tiempo los nombró apóstoles en los cargos mayores, ya, y después el Señor Jesús los nombró apóstoles, y ellos van a ser hasta el fin del mundo apóstoles, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existen otros apóstoles, ¿ya? Entonces, si hay algún apóstol en este mundo, son nombrados carnalmente, ¿ya? Pero esos apóstoles no tienen ningún poder, hermano. ¿Por qué? Porque los apóstoles están nombrados, ¿cierto?, en los pilares de la Jerusalén celestial, dice la palabra, ¿ya? No tienen ningún entonces poder esos apóstoles que están nombrados de forma carnal solamente, los que se han nombrado ahora, ya no tienen ningún poder. ¿Por qué? Porque están en pecado, ya, por nombrarse apóstoles, ya, y esto está totalmente en pecado. ¿Por qué? Porque están transgrediendo la palabra del Señor Jesús. ¿Y por qué están transgrediendo la palabra del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque, como le dije, los dos apóstoles están escritos, ya. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, los tiene en los pilares de la gran Jerusalén,
la nueva Jerusalén espiritual, ¿ya? Y puede leerlo textualmente, ¿ya? Y entonces, un discípulo pasó a ser apóstol, ¿ya? Y pueden pasar a ser obispo, un discípulo, evangelista, profeta, maestro de la palabra, misionero, puede ser cualquier otro tipo de cargo, pero tiene que ser discípulo del Señor Jesús primero, para que pueda llegar a tener esos cargos. Pero todo eso tiene que ser por imposición de las manos para que vaya pasando el Espíritu Santo. Entonces, el llamado de Dios le habla en representación del Señor Jesús y le representa, le traspasa, el Espíritu Santo a la persona para que la persona cumpla el cargo. Pero tiene que ser llamado para ello, llamado, ¿ya? Y una vez que llamado, ya tiene que ser seleccionado, escogido, ¿ya? Para que pueda cumplir bien la labor, ¿ya? Porque si no, la persona se va a volver al mundo y nosotros ya lo hemos visto. En carne propia también, muchas cosas uno ha visto estas cosas, ¿ya? Entonces primero tiene que ser discípulo del Señor Jesús, ¿ya? Entonces el Señor Jesús llegó a este mundo y el tiempo se cumplió. Tal como lo dice Dios textualmente, ¿cierto? El reino de Dios se acerca a este mundo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la voluntad y los pensamientos de Dios, ¿ya? Y su reino celestial. Entonces el reino celestial de Dios se acerca a este mundo, ¿ya? Y hablado por el mismo Señor Jesús, ¿cierto? Que nos está diciendo, ¿ya? Entonces, ¿quién puede ver el reino celestial de Dios? Verlo. ¿Quién puede hablar con Él? El único es nuestro Señor Jesús. Él puede verlo y ver el poder de los ángeles de Dios, ver los arcángeles de Dios. Ya Él los podía ver, pero nosotros no, la gente no. Los apóstoles del Señor Jesucristo tampoco. Acepto, ¿cierto?, el momento cuando se mostraron en el monte de la transfiguración. Ya, por ejemplo, ahí vieron que se transfiguró el Señor Jesús y tomó la apariencia celestial que tenía junto con los otros siervos de Dios que tenía, por ejemplo, estaban Moisés y Elías, dice la palabra. Ya, y eso sale en el nuevo pacto también. Y se acerca a este mundo el reino celestial de Dios. Y de ahí viene a nosotros, ya, lo que nos habla el Señor Jesús, ¿cierto? Y nos manda a nosotros para que nosotros nos tenemos que arrepentir, ¿ya? Y creer en el Evangelio del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser parte del reino celestial de Dios. Podamos ser de la familia del reino celestial de Dios. ¿Ya? No que uno esté fuera, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de ordenar bien estos pensamientos, ¿ya? ¿Para qué? Para que uno no esté fuera, ¿ya? Sino que uno esté dentro del reino celestial de Dios. Cuando uno está dentro del reino celestial de Dios, usted tiene que sentirlo, ¿ya? Y yo le pregunto hoy día, sinceramente, y esto es casa por casa, persona por persona en la tierra, y tiene que tener cuidado, ¿cierto?, si con lo que va a responder, ¿ya? Porque usted es rebelde y contradictor, y mentiroso también. Usted se siente dentro del reino celestial de Dios, ¿ya? Usted, para que esté seguro, ¿ya? Y esto no le tiene que venir de la cabeza, ¿ya? Lo suyo, ¿ya? Esa información de lo que se le está diciendo. Y esto es casa por casa, persona por persona en la tierra. Ya sea cualquier cargo eclesiástico que tenga. Obispos, pastores, maestros de la palabra, misioneros, ya diáconos, ya evangelista por evangelista, persona por persona en la tierra, ya, hasta el último que se sienta en la banca, ya, el que sea en la tierra. No tiene que venir eso de la mente, ya, sino tiene que venir la voz de aquí del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese es el Espíritu Santo que está ahí también, y el Espíritu Santo tiene que hablarle a nuestro espíritu de vida. Y ahí le llega la información a la mente, ¿cierto? Y la información tiene que llegarle al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habla a la mente y ahí va uno entendiendo,
¿ya? Es como una luz, ¿cierto? Como dice la palabra, que alumbra, ¿ya? Como un foco también, para dar un ejemplo humano, para que entienda, ¿ve? Piénselo bien también lo que se le dice, ¿ya? Porque esta palabra que se le está diciendo es para que usted sea salvo, ¿ya? Y no viva en mentira, ¿ya? ¿Y qué tiene que hacer uno? Hablar la verdad, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que hablar la verdad? Para que lo pueda socorrer nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y lo pueda ayudar el Señor Jesús, ¿ya? Y no lo deje de lado nuestro Señor Jesús. Entonces no va a pasar, por ejemplo, el Señor Jesús no va a pasar mirando a otros, ¿cierto? El Señor Jesucristo, para que usted entienda, ¿ya? Para que usted entienda, entonces, para que no pase de lado, sino que lo pueda mirar usted también, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes y contradictores, ¿ya? ¿Y qué quiere que uno, por ejemplo, quiere que se hagan las cosas al gusto de uno? ¿Ya? Cuando se hacen las cosas al gusto de uno, ¿cierto? Y ahí sale al tiro Satanás por los ojos de nosotros, por la boca de nosotros, por la lengua, por los oídos. ¿Por qué? Por los actos que uno hace. Ahí sale Satanás. ¿Por qué? Porque uno es rebelde y contradictor. Y quiere que se hagan las cosas a la pinta de uno, ¿cierto? Por eso la persona tiene que ser sincero con el Señor Jesucristo, sincero, ¿ya? Y ahí el Señor Jesús lo va a socorrer. Y el Señor Jesucristo tiene que volverse, para que uno lo pueda socorrer, uno tiene que volverse como un niño chiquitito, ¿cierto? El niño tiene que preguntarle todo, ¿cierto? Al papá, a la mamá. Por ejemplo, ¿por qué uno tiene que comer? ¿Por qué tengo que lavarme? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que ir al colegio? Así pregunta el niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces eso es volverse niño, ¿ya? Y muchos ejemplos más. Entonces, algunos estamos viejos, otros vamos en camino a ser viejos. Entonces uno tiene que volverse niño. Es la forma de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es la forma de seguir su palabra, ¿ya? Cuando uno vaya escuchando, ya a eso se refiere, ¿ya? Y aquí entonces dice el Señor Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Por ejemplo, decirle, no sé, mi Señor Jesús, ¿qué es el reino? Reconocer, ¿cierto? Entonces el reino celestial de Dios, por ejemplo, la palabra del Señor Jesucristo, hermano, le va a decir lo que el reino celestial de Dios le va a decir, ya como por la palabra del Señor Jesucristo ya van a ser abiertos los ojos con la palabra del Señor Jesús. Entonces el reino de Dios se ha acercado. ¿Para qué? Para que nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer nosotros los seres humanos en el mundo entero? Saber que estamos bajo el maligno, ¿cierto? Entonces nosotros bajo el maligno, si nosotros para poder que no nos gobierne Satanás y que uno no se haga partícipe de sus maldades y los pecados, hermano, uno no tiene que mirar tanto, sino, por ejemplo, que ver los hechos, ¿ya? Usted mírese y vea sus hechos. Y esto es país por país, ¿ya? Y eso hay puras obras de Satanás, eso. Hay pura obra del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas son todos de gran poder. Son seres poderosos, ¿ya? Y por eso el Señor Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Completamente estar unidos al Señor Jesucristo para que podamos vencer el reino de las tinieblas. Si no, no lo va a poder vencer, ¿ya? Y esto en cualquier cosa, usted no lo puede vencer solo, ¿ya? Y no se tiene que engañar. Entonces tenemos que estar unidos en espíritu y en verdad al Señor Jesús, en espíritu y en verdad, ¿ya? Y el espíritu tiene que haber nacido de nuevo, ¿cierto? Del agua y el Espíritu Santo. Entonces nuestro espíritu de vida, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí va a ser en espíritu y en verdad.
con nuestro cuerpo carnal, oyendo y haciendo lo que el Señor Jesús dice, para que nosotros podamos tener la cobertura, el auxilio y el socorro, para poder tener nosotros la voz, ¿cierto?, del Espíritu Santo, para poder oír, ¿cierto?, y decir, ya, lo que tenemos que decir nosotros, ya del rey, por ejemplo, cuando el reino de las tinieblas nos ataca a nosotros, ¿qué tenemos que decirle al reino de las tinieblas? Ya, aprender eso, ¿cierto? Lo que hizo el Señor Jesucristo, ya, y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos, ya, y el mismo Señor Jesús sale en su palabra, eso tenemos que hacer nosotros, ya. Ya, entonces uno tiene que leer todos los días también, leer el nuevo pacto, ya, leerlo, ya, estar leyéndolo todos los días, ya, lean los demás para que conozcan la voluntad y los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para que sea salvo la persona, ya, para que sea salvo el ser humano, para que nosotros podamos estar trabajando también para el reino celestial de Dios, ya, porque el reino de Dios está, ¿cierto?, ya aquí, ¿cierto? Y nos manda que tenemos que arrepentirnos. ¿Y quién nos manda? A todos los desobedientes. ¿Y quién es desobediente? Yo soy desobediente. Usted es desobediente, ¿ya? Y le va a predicar también la palabra a los desobedientes, ¿ya? Va a donde, por ejemplo, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su primo, a su amigo, a su tío, a un familiar, ¿ya? O que no estén convertidos al Señor Jesús, ¿cierto? Y ahí se comprueban por lo hecho, ¿ya? Ellos son desobedientes. Entonces, uno tenemos que saber que por lo hecho es. No es que uno humanamente ve todas las cosas bonitas, ¿cierto? Ve los grandes discursos, ve las grandes explicaciones, ¿cierto? Entonces, se justifican todo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas siembra el mal en los seres humanos, ¿ya? Lo siembra. Y él tiene instrumentos de Satanás también, hermano, ¿ya? Instrumentos para sembrar el mal, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo cree que llegó la ley de aborto a Chile? ¿Cómo llegó la ley de matrimonio igualitario? ¿Cierto? A Chile. Yo le estoy hablando de Chile porque estamos en Chile, ¿cierto? Si tiene que preocuparse también Argentina tiene que preocuparse de su gente. Los otros países también. Estados Unidos también. Todos los países igual. Entonces, la ley de transgénero humano, unión de pareja del mismo sexo. ¿Cómo cree que llegó? Los frutos de Sodoma y Gomorra, ya, y esto es país por país, ya, busque por ejemplo en internet, ya, también puede encontrar que ya hay leyes que pueden tener sexo con animales, mujeres u hombres, ya, y eso no es para condenación, ya, sino, esto que se le está diciendo, hermano, búsquelo, ya. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como algo normal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo ven como algo normal? ¿Por qué? Porque Satanás usa sus instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se metió la idolatría en el mundo? ¿Ya? Por un instrumento de Satanás, ¿ya? ¿Cómo metió la idolatría en el mundo, cierto? ¿Cómo se llamaba ese instrumento de Satanás, ¿ya? Que metió la idolatría. Ya se llamaba Constantino, ¿cierto? Y todavía ese demonio tiene engañado a millones y millones de seguidores y religiones encabezados por sus líderes. Ya lo que Dios, entonces, eso no lo autoriza. Ya, también nosotros tenemos las listas de pecados, de todas las listas que salen en Gálatas 5, Efesios 5, 1 Corintios 6, Colosenses 3, también habla lo que el Señor Jesucristo nos enseña, ¿cierto? En el discípulo Marcos también, capítulo 7, ¿ya? Entonces, el reino de Dios, ¿cierto? También salen en las parábolas que el reino de Dios es como un tesoro escondido, ¿ya? ¿Y por qué un tesoro escondido? Porque no se ve, ¿ya? Aprenda bien estas palabras.
Y como es un tesoro escondido, por ejemplo, ahí están en las parábolas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es invisible. Porque el reino de Dios no se ve, ¿cierto? Y como es un tesoro escondido, por ejemplo, una vasija llena de monedas de oro o de plata, ¿ya? Por ejemplo, van a estar a la vista de la gente, van a estar a la vista, por ejemplo, en la playa, en las montañas o en cualquier parte. No se va a ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo van a tomar y se lo van a llevar. Entonces está escondido y lo esconden, ¿ya? Entonces el reino celestial de Dios, ¿cierto? Está escondido, es invisible y se puede encontrar solamente con lo que dice y habla nuestro Señor Jesús. Y acuérdense que el reino de Dios se puede encontrar y puede llegar a verlo uno, ¿ya? Cuando uno... y puede uno guardarlo, ¿cierto? Y pueden encontrarlo, ¿cierto? Uno puede leer su palabra de nuestro Señor Jesucristo, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis. ¿Ya? Y vamos a revisar un apoyo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ya? Vamos a revisar este apoyo ya y tenemos que aprender esto, que es algo básico, ¿ya? Y como dice aquí, creer en el Evangelio, ¿ya? Creer en lo que nuestro Señor Jesús habla. Y Él hablaba por parábolas, ¿ya? Y la parábola también es algo escondido, porque el Señor Jesús lo explica, ¿ya? A nosotros, en su parábola, ¿ya? Y estamos revisando los ejemplos del tesoro escondido, ¿cierto? Y la perla de gran precio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el apóstol Mateo, capítulo 44, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? El nombre de mi Señor Jesús dice así: el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ya? También la perla de gran precio, versículo 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, volviendo a la palabra principal, el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Como dice, se ha acercado a este mundo. Entonces, el reino de Dios es como un tesoro escondido, ¿ya? Un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque es algo de gran precio para nosotros, ¿ya? Es infinitamente de gran precio para salvación de nosotros, ¿ya? Porque nosotros necesitamos ese tesoro. Necesitamos el tesoro para la prosperidad, para la salud, lo necesitamos, ¿ya? Para la sabiduría, para la ciencia de Dios, ¿ya? Para tener eso, ¿ya? Porque el reino de Dios es acumulación de conocimiento, ¿ya? Que nosotros necesitamos en la vida, tanto ahora como en la vida, en toda la vida y hasta la muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eso. Entonces el reino de Dios, ¿cierto? El reino de los cielos, también tenemos que saber que no es de aquí, ¿ya? Tenemos que tenerlo claro. El reino de los cielos es del tercer cielo, ¿cierto? Y llega a este mundo, a un mundo mortal y pecador, ¿ya? Entonces, en la parábola, ¿cierto? Que dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿ya? ¿Y cuál es el campo? Es el mundo entero. ¿Y cuál es el ser humano? El hombre que llega a este mundo, ¿cierto? Lo halla, ¿ya? ¿Y cómo uno lo halla? Oyendo y haciendo lo que el Señor Jesús enseña en su palabra, ¿ya? Y escuchando su palabra, y haciéndola, y poniéndola en práctica, ¿ya? Día tras día, para que uno pueda ir dejando todo lo que el Señor Jesús nos ordena en su palabra. Entonces, todo lo que el Señor Jesús nos ordena en su palabra, tirarlo para atrás, ¿ya? En la vida de uno. En tercer, cuarto lugar, quinto lugar, para atrás. Y tener en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. ¿Para qué? Porque Dios lo ordena así.
porque se trata de encontrar ese reino, ¿cierto? Y eso dice, ¿ya? Como dice la palabra central, arrepiéntase, ¿cierto? Y crea en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces lo encuentra, lo halla ese reino celestial de Dios. ¿Y cómo se puede encontrar? ¿Cómo lo halla? Cuando uno, hermano, comienza a recibir los beneficios del reino celestial de Dios, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tiene el reino celestial de Dios uno, ¿ya? Y ahí uno lo encontró. ¿Y qué hizo con ese tesoro? Lo guardó. Lo halla y lo guarda y lo esconde de nuevo, ¿cierto? Lo esconde. ¿Y qué significa esconderlo? Significa guardarlo. Ya lo guarda de nuevo. ¿Y dónde lo guarda? Uno en el corazón. Y gozoso por ello, ¿cierto? Tiene que vender todo lo que tiene, ¿cierto? Entonces tiene el reino celestial de Dios, ¿ya? Y vende todo lo que tiene. Y compra los derechos, ¿cierto? Para poder ser parte del reino celestial de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahora para todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo, para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hay arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Si sienten la convicción de nacer de nuevo de agua y del Espíritu Santo, para su salvación se pueden contactar con nosotros por este mismo medio. Además, los invito a visitar la página web www.cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde hay un completo estudio bíblico con la palabra, con la Biblia Reina Valera, revisión año 1960, desglosada con discernimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar voy a realizar una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, su palabra, mi Señor Jesucristo, ha sido leída. Si en algo yo le agregué, le quité, en este cuerpo carnal me arrepiento de todo mal, le pido su perdón, su misericordia. Ahora con mi cuerpo espiritual bendigo su nombre, proclamo su nombre y su reino, y bendigo a todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.